Los invito allá en sus casas a abrir sus Biblias en el Salmo 63. Salmo 63. Vamos a leer todo el Salmo para tomar su contexto, aunque solo expondremos el versículo 8. Salmo 63, 8, pero leeremos todo el Salmo para tomar su contexto. Leeremos desde el subtítulo, el cual solemos llamar versículo 0, porque también pertenece al original. Salmo 63 desde el 0 hasta el 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Voy a repetir el texto que vamos a estudiar esta noche, el verso 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El versículo 0 o subtítulo del Salmo nos da el contexto. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Muy probablemente es una cita, una referencia a 2 de Samuel 15 del 23 al 28, cuando David es perseguido por su propio hijo Absalón. Sabemos que esta persecución de Absalón a su padre David para destronarlo del reinado de Israel es parte del castigo que Dios envía a David por su pecado con Betsabé, la mujer de Urías. Él cometió adulterio y homicidio. Sin duda para David, la persecución de su propio hijo es la peor aflicción de su vida. Y aunque David es un hombre entrenado en la aflicción, de niño cuando cuidaba las ovejas de su padre, tuvo que enfrentarse al oso y al león. Después de ungido rey, tuvo que enfrentarse a las persecuciones de Saúl. Y aún en el trono de Israel, duras, muy duras fueron sus luchas contra sus enemigos. Pero la persecución de su propio hijo, es la peor de todas sus aflicciones. Y en este contexto podemos definir claramente el tema de nuestro salmo. El tema de nuestro salmo está relacionado con lo que hemos llamado una mente preparada para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción. Y es que podemos ver que claramente por toda la Escritura el Señor nos manda a prepararnos para la aflicción. Porque muchas son las aflicciones del justo. Tenemos que estar preparados para la aflicción. Pero de una manera más específica, nuestro texto nos habla de los efectos positivos de la aflicción en el alma del verdadero creyente. Nuestro texto dice: mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Habla de los efectos positivos de la aflicción en el alma de un verdadero creyente, específicamente de uno de ellos en especial. La aflicción en el alma del creyente tiene variados efectos positivos, pero aquí vamos a hablar específicamente de uno de ellos, y es el apego del alma a Dios. El apego del alma a Dios. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y el título con que expondremos nuestro pasaje en esta noche será: apegados al Rey eterno. Apegados al Rey
eterno. Nuestros versículos son en realidad solo dos frases. La primera frase, está mi alma apegada a ti, es una declaración. Así que lo primero que vemos es el apego declarado. Obviamente la palabra apegado es la que domina el versículo. Vemos entonces en la primera línea el apego declarado y en la segunda línea el apego explicado. Tu diestra me ha sostenido. El apego declarado, el apego explicado. Y nuestro texto se ubica cronológicamente en la máquina del tiempo en el año 1000 antes de Cristo. Nos es necesario, al exponer este texto, viajar al siglo I para ver a Cristo y a nuestro siglo XXI para aplicarlo a nuestras vidas. Comencemos pues con nuestras dos sencillas declaraciones. Primero, nuestras dos sencillas frases. Primero, el apego declarado. El apego declarado no tiene ninguna dificultad. David simplemente dice, está mi alma apegada a ti. Eso no tiene ninguna complejidad. Lo que llama la atención es lo que viene a partir del contexto. Y es que David hace esta declaración en el momento de la peor aflicción de su vida. Y en esa peor aflicción de su vida es donde él dice que su alma está apegada a Dios. Y lo demuestra que su alma está apegada a Dios por los suspiros de su alma. El alma de David está en un desierto. David dice, mi alma está pegada a ti. Y el alma de David, que está pegada a Dios, comienza a suspirar. Y los suspiros del alma nos muestran realmente que el alma está pegada a Dios. Si tú quieres saber de qué está hecha tu alma o en qué condición está tu alma, detente con cuidado a examinar aquello por lo cual tu alma suspira. Aquello por lo cual tu alma suspira muestra aquello de lo cual tu alma está hecha. Aquello por lo cual suspiras es lo que realmente eres por dentro. David dice, mi alma está pegada a ti, y comienza a suspirar, y al suspirar, suspira por aquello que su alma está apegada. Veamos por qué suspira el alma de David. Versículos 1 y 2. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La primera declaración del verso 1 muestra la unión de David con su creador, la criatura con el creador. Dios, Dios mío eres tú. Hay una unión entre la criatura y el creador. Y luego, para mostrar aquello por lo cual suspira su alma, David usa varias metáforas. La primera de ellas es, mi alma tiene sed de ti. En medio de la aflicción, en medio de un desierto, Dios es el único deseo de su alma. Y ahora, como una especie de redundancia, dice, mi carne te anhela, lo que significa todo mi ser, mi alma y cuerpo te anhelan, todo mi ser te anhela. Es un deseo muy intenso que viene desde lo más profundo. Esa es la expresión de un alma que está apegada a Dios, un alma que suspira por Dios en los momentos de mayor dificultad. Continúa diciendo en el verso 2, para ver tu poder y tu gloria. Ver la gloria de Dios es el supremo deseo de aquel cuya alma está apegada a Dios. Y dice, así como te he mirado en el santuario. Las experiencias que ha tenido con Dios en el santuario, es decir, el lugar donde se reúne con la iglesia o con el cuerpo, la congregación, allí el alma experimenta poderosamente la cercanía a Dios, la unión con Dios. Estar en el santuario apega el alma a Dios, y David recuerda todas esas experiencias en el santuario donde tenía contacto especial con Dios y su alma fue apegándose y apegándose más a Dios. Continúa suspirando David, pero antes muestra otro efecto positivo de la aflicción en su alma. No es nuestro tema, pero vamos a mencionarlo para observar estos efectos positivos de la aflicción en el alma humana cuando estamos en aflicción. Verso 3. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida.
Este es otro efecto positivo de la aflicción sobre el alma humana. Cuando estamos en aflicción, los creyentes sufrimos un cambio en nuestro sistema de valores. Noten cómo David dice, es mejor la misericordia de Dios que la vida. Lo normal, en el estado normal de una persona, lo que más valora una persona es la vida. Pero el creyente en aflicción sufre un cambio de valores y ahora él aprecia más la misericordia que la vida. Ese es otro beneficio del alma del creyente cuando está en aflicción. No es nuestro tema, pero es menester que, siguiendo el recorrido del Salmo, lo mencionemos. Regresemos a los suspiros del alma de David y sigamos viendo de qué está hecha su alma y ver esa unión con Dios y ese apego a Dios. Verso 4, dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esa misma oración con la que comenzó, ahora la expresa de otra manera, diciendo que en su nombre alzará las manos. Alzar las manos es un símbolo de una intensa oración a Dios. Así pues que podemos ver aquí cómo el alma de David realmente está apegada a Dios porque suspira su alma por Dios, y todas estas expresiones metafóricas nos muestran que realmente hay una unión muy íntima entre David y Dios, y que el alma de David realmente sí está apegada a Dios, y lo sabemos por aquello por lo cual el alma de David suspira. Pero ahora veamos nuestra segunda declaración. Esta primera es el apego declarado, y ahora veamos el apego explicado. Y lo que vamos a ver aquí es el proceso de apego. ¿Cómo es que el alma humana se apega a Dios? ¿Cómo es que el alma humana se apega a Dios? Y lo que tenemos que ver aquí es que las aflicciones juegan un papel vital en el apego del alma a Dios. Y algo que no hemos podido entender todavía muchos cristianos, que en medio de grandes aflicciones el alma se apega más a Dios que en periodos de bienestar. En periodos de bienestar el alma se distrae de Dios. En periodos de aflicción, y mientras más fuerte la aflicción, el alma se apega más a Dios. Pero ¿cómo ocurre el proceso entre la aflicción y el apego? El verso 7 nos guía en la respuesta. Dice el verso 7, porque has sido mi socorro, porque has sido mi socorro. Eso explica el proceso. El proceso del apego del alma a Dios es el siguiente. Dios, en su plan perfecto, nos pone en aflicción, y estando en aflicción es nuestro socorro. Nos libra de aflicción. Luego viene otra aflicción y vuelve a ser nuestro socorro. De manera que en nuestra alma y en nuestra vida se repite constantemente esa acción. Aflicción, socorro. Aflicción, socorro. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Se repite y se repite, de manera que nuestra alma está experimentando constantemente el socorro de Dios. Y ahí viene la segunda línea de nuestro versículo 8, que es el segundo punto de nuestro mensaje. Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aflicción me ha sostenido, más aflicción me ha sostenido, más aflicción me ha sostenido, y así el alma queda apegada a Dios. Y el apego a Dios es entonces lo mejor que le puede pasar al alma humana, es la mejor preparación para las aflicciones futuras, porque cuando el alma está ya apegada a Dios, la fe fluye espontáneamente, debido a que es una experiencia repetitiva. En medio de esa experiencia, aflicción me ha sostenido, aflicción me ha sostenido, la fe fluye. Ya no es difícil creer que Dios nos va a ayudar en esta aflicción también, porque me ha afligido y me ha sostenido. Me ha afligido, me ha sostenido, y me ha afligido y me ha sostenido tantas veces que cuando viene la otra aflicción, por muy difícil que sea, mi alma está apegada a Él, y es muy fácil o más fácil para mí creer que de esta aflicción también me librará.
Así que cuando el alma está pegada a Dios, la fe fluye espontáneamente, produce la seguridad de ser librado una vez más. Y eso es lo que es la fe circunstancial. Casi la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven en la internet, casi todos nosotros tenemos una fe salvadora. Nosotros creemos firmemente que al morir vamos a ser salvos de la ira de Dios porque creemos que la obra de Cristo es perfecta. Pero tenemos muy poca fe circunstancial. Es decir, tenemos muy poca certidumbre de que en esta aflicción Dios nos va a librar. Nuestra alma aún no está apegada a Dios. Cuando nuestra alma está apegada a Dios, la seguridad de salvación circunstancial fluye espontáneamente. Y eso es lo que David expresa en la siguiente sección del Salmo. David expresa esa absoluta seguridad de que en esta aflicción, no olviden la aflicción, ¿recuerdan cuál es la aflicción? Su hijo Absalón está buscando para matarlo. Y David ahora declara, Absalón tiene todas las posibilidades, los sabios están con David, la mayor parte del ejército está con David, él está solo con un puñadito de sus valientes. ¿Podrá vencerlos? Muy difícil. Pero David tiene su alma apegada a Dios, por tanto la fe fluye, tiene seguridad de salvación circunstancial. La fe fluye. David está seguro. Vean conmigo el verso 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Esta expresión de meollo se refiere a la parte interna de los huesos de un animal. Ese es el meollo, la médula ósea. Y la grosura es la grasa del animal. En los sacrificios del tabernáculo o del templo, estas partes no se comían, sino que se sacrificaban a Dios. Se le entregaban a Dios, eran las mejores partes. Y se entregaban a Dios, pues en una forma figurada, para que Dios las comiera. Así que esta parte del sacrificio no la comía el que sacrificaba. Habían otras porciones del animal que las comía el sacerdote y las comía el que sacrificaba. Pero estas dos partes se entregaban a Dios, se quemaban por completo para que Dios las comiera. ¿Y qué está diciendo David ahí? Que Él se las va a comer. En otras palabras, lo que David está diciendo es: me voy a sentar a cenar con Dios. Me voy a sentar a cenar con Dios. David está pasando la aflicción más difícil de su vida y en lo único que piensa es cenar con Dios. Y no solo lo piensa, está totalmente seguro de que va a cenar con Dios, de que Dios lo va a librar, de que Dios lo va a salvar, de que Dios lo va a proteger, porque dice con labios de júbilo. Ese labios de júbilo es la felicidad que se siente después de ser librado de la aflicción. Pero para mayor seguridad, para que ustedes crean y vean claramente que David tenía seguridad de salvación circunstancial, vean el verso 9. Dice: pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Y asimismo termina el Salmo. Seguridad de destrucción de sus enemigos, seguridad de salvación circunstancial. Así que, ¿cuál es la principal manifestación del alma apegada a Dios? Es esta seguridad de salvación circunstancial. El alma apegada a Dios es un alma con mayor fe. Y cuando entra en otra aflicción, en una y en otra y en otra, solo puede decir esto: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y de ahí fluye esta seguridad de salvación circunstancial. Y aquí tenemos que aclarar que el apego del alma a Dios no es lo común en la vida del cristiano. El cristiano no avanza en su apego del alma a Dios porque su alma normalmente está apegada al mundo y no a Dios. Y por eso es que se necesita tanto la aflicción,
para sacarnos del apego del mundo. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer ninguna fuerza para apegarnos al mundo. Nacimos, crecimos y vivimos apegados al mundo. Pero la aflicción nos despega del mundo y nos apega a Dios en un proceso repetitivo que nos lleva a la seguridad de salvación circunstancial. Concluimos pues, a manera de conclusión en nuestro salmo, que las aflicciones vividas por un hombre o una mujer que tienen una mente preparada para la aflicción, terminarán produciendo este apego a Dios y no un distanciamiento, nunca un distanciamiento. Cuando el creyente es inmaduro y le viene una gran aflicción, el creyente inmaduro experimenta distanciamiento de Dios y quejándose contra Dios, renegando de su situación, cesa de orar, cesa de leer la Escritura, cesa de congregarse mostrando su gran inmadurez. El creyente maduro que entiende este proceso, cuando viene la aflicción, solo puede decir una cosa: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y la práctica de la meditación en el Señor y el pensamiento profundo favorecen el apego del alma a Dios, como enseña el verso 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El creyente inmaduro se distancia de Dios. El creyente maduro puede decir con el salmista: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero para terminar nuestra exposición en este día, debemos preguntarnos: ¿dónde está Cristo en este salmo? La respuesta es muy sencilla. El autor de este salmo es David, salmo de David, y David es un tipo de Cristo. Y podemos decir que las palabras de David son palabras de Cristo. El Señor Jesucristo, con toda seguridad durante su vida en muchas ocasiones, en medio de sus grandes aflicciones, pudo decir con el salmista: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Y por qué Cristo recibió ese sostenimiento maravilloso del Padre? Porque así fue establecido en el consejo eterno de redención, el pacto intratrinitario, que el siervo de Jehová, el siervo sufriente de Jehová, sería sostenido por su Padre durante toda su misión. Vayan conmigo, si pueden, en sus casas, al libro del profeta Isaías, en su capítulo 42. Vamos a leer los versículos del 1 al 7 para que veamos este detalle maravilloso del consejo eterno de redención, cuando el Padre le promete a su siervo, el Hijo, que lo sostendrá. Y por eso Cristo pudo decir muchas veces: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si ya están conmigo en Isaías 42, leamos en este cántico del siervo. Este es uno de los famosos cánticos del siervo de Isaías, del libro del profeta Isaías. Isaías 42 del 1 al 7. He aquí mi siervo, y noten la primera vez que lo dice: yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y de nuevo lo repite: y te sostendré por la mano. Y añade: te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. 3, 4 veces en este maravilloso pasaje se declara que en el consejo eterno de redención se estableció que el Padre sostendría al Hijo de una manera especial. Sostuvo el óvulo de María
cuando fue fecundado milagrosamente e implantado en su vientre. Sostuvo el embrión de Cristo durante todo el embarazo de María, lo sostuvo en el parto, lo sostuvo en la infancia, lo sostuvo en su juventud, lo sostuvo hasta que cumplió 30 años, lo sostuvo durante los 3 años y medio de ministerio, lo sostuvo durante todas sus obras, lo sostuvo en el jardín de Getsemaní. Si Dios no hubiera sostenido al Hijo en el jardín de Getsemaní, Jesús habría muerto por la intensa agonía que le producía la anticipación de separarse de su Padre. Lo sostuvo hasta llegar a la cruz. Imagínense cómo llegó a ser el apego entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, el hombre. Jesús, el hombre. Su alma estaba apegada a su Padre de una manera indescriptible e incomprensible. Hasta que llegó el momento en que, clavado en la cruz, durante 3 horas, el alma apegada de Jesús, el hombre, a su Padre, fue separada de su Padre. Y por eso él proclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense en la grandeza y el dolor de esa separación. Si se han imaginado previamente la grandeza y magnitud del apego que había entre Jesús, el hombre, y su Padre, pueden imaginarse un poco el dolor de la separación. Mientras más apegado estés, más dura es la separación. ¿Cuán dura fue esa separación? Mientras que el alma de Jesús se separó de su Padre para que el castigo por el pecado fuera una realidad. Pero después de esas 3 horas de tinieblas, después de esas 3 horas de separación, cuando Jesús, reflejando la separación, no llama a su Padre amado Padre, sino Dios, Dios mío, lo llama así porque están separados. Pero después de la 3ª hora, el apego regresa y regresa para siempre. Por eso, antes de partir de este mundo, vuelve a llamarlo Padre. Y le dice: Padre, de nuevo está el apego, en tus manos encomiendo mi espíritu. El apego regresó para no irse nunca más. El alma de Jesús, el hombre, está apegada a su Padre y lo estarán eternamente. Y el alma de Jesús, el hombre, tuvo que ser separada de su grande apego para que tú y yo estemos eternamente apegados a nuestro Dios. Ese es el mensaje del Evangelio desde este sencillo versículo. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros en el siglo XXI? Hermanos, nosotros tenemos una condición magnífica. El apego entre nosotros y Dios ya existe. Jesús lo ganó por nosotros. Ya Él lo hizo posible. Pero es nuestro deber aumentarlo. Y para poder aumentarlo necesitamos una mente preparada para la aflicción. Una mente en oración. Una mente en meditación. Una mente que sabe que la aflicción vendrá. Una mente que tiene anticipación. Y una mente que sabe que mientras más viene la aflicción, más aumentará el apego. Y aparecerá más y más y más esa seguridad de salvación circunstancial. Entonces el miedo irá reduciéndose. La ansiedad irá desapareciendo. Las depresiones se irán extinguiendo porque mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero debemos evitar a toda costa aquello que quita el apego. Las cosas que quitan el apego son muy claras. El pecado quita el apego. Si caes en pecado, el pecado quita tu apego con Dios. La mundanalidad, el amor a esta existencia terrenal, los ídolos, cualquier ídolo que tengas en tu corazón, disminuye el apego. Así que es nuestro deber aprovechar estas circunstancias aflictivas y pedir al Espíritu Santo que encamine nuestra alma en medio de esta aflicción al apego con nuestro Dios, y que se manifieste en nosotros, en medio de esta gran aflicción,
que ahora nuestra alma está apegada a nuestro Dios, porque en medio de la aflicción ella suspira y suspira por Dios. ¿Por qué suspira tu alma? ¿Suspira porque pronto pase la aflicción o suspira por tu Dios? Examina esto y mira si tu alma está apegada a Dios. Y si no lo está, suplica al Espíritu Santo que te guíe en el camino del apego hacia Dios, y que utilice esta aflicción y muchas otras que vendrán para que el canto de David, el canto de Cristo, sea nuestro canto. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el Evangelio que está también en los Salmos. Te damos muchas gracias por la expiación que está también en los Salmos. Te damos muchas gracias por la santificación que está en los Salmos. Te damos gracias por la madurez que está en los Salmos. Te damos gracias por estos salmos aflictivos que preparan nuestra mente para la aflicción y nos conducen por el camino de la madurez, nos conducen a vencer el miedo, a glorificar a nuestro Dios en medio de las pruebas y a que nuestra alma sea cada vez más como el alma de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesús, una alma apegada a Dios. Oh Señor, guíanos por el camino hacia el apego de nuestra alma a Dios y enséñanos a aprovechar todas nuestras aflicciones para que en ellas nuestra alma se apegue a nuestro Dios. Y esto te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.